La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. El secreto es alabarle. ¿Quieres cantarlo? Adórale, cántalo. Adórale. En tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale. En medio de la adversidad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan caerán. Puedes declararlo con tu voz. Si te sientes desmayar, ¿cuál es el secreto, mi hermano? Dilo. El secreto es adorarle. Cuando sientas soledad, el secreto es adorarle. El secreto es, y si viene la enfermedad, si llega la enfermedad, el secreto es invocarlo, cántalo. El secreto es invocarle. Cuando sientas soledad, el secreto es alabarle. El secreto es alabarle. Dilo, adórale. Adórale. En tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale. En medio de la adversidad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan caerán. Puedes cantarlo, adórale. Levanta tu voz y dilo. Adórale. En tu triste, solamente cuando no puedas más, cuando ya no puedas, solamente. Y esas cargas que tú sientes, oh, solamente adórale. Solamente en medio de la adversidad, solamente cuando ya no puedas más, cuando ya no puedas más. Y esas cadenas que te atan caerán. Oh, puedes cantar, solamente adórale. Solamente adórale. En medio de la adversidad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan caerán.
Solamente adórale cuando ya no puedas más. Ahí está el secreto de tu victoria. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Como que no los oigo. Alguien dice amén. Siento como que se te quiere escapar un grito de júbilo. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene hasta Pomona. En el nombre de Jesús celebraremos su poder. Esta mañana, ¿cuántos le celebran? Aunque esté triste, le celebran. Aunque esté alegre, le celebran. Porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que viene con el arpa al monte del Señor. Celebraremos, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. No se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Yo cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros. A ver ese grito que se oiga. Hey, hey. La 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 y a su nombre. ¿Alguien tiene un grito de alabanza? Vamos a alabar al Rey de Reyes. ¿Cuántos tienen fe? Hoy muy poquitos. ¿Cuántos tienen fe, mi hermano? A ver, decláralo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cómo? ¿Qué pasaría? Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, a ver, decláralo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña. A ver, ¿y qué pasará, mi hermano? Esa montaña se moverá, moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza. A ver, cántalo tú solo. Si tuvieras fe. Ya se ve mejor, tú le dirías. Muévete. Tú le dirías. Muévete. A ver, ¿y qué pasará? Esa montaña se... Esa montaña... Oh, qué bonito se oye su alabanza. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Decláralo. Esa montaña se moverá.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta feliz oportunidad que nos da de poder compartir el pan del cielo con ustedes. Bueno, esa es mi responsabilidad, siempre estarle dando el alimento al rebaño del Señor. Y bueno, gracias a Dios, esperamos que esté disfrutando ahí con su familia en su casita. Y preparémonos porque hoy tenemos un tema muy hermoso. Dios suplirá la necesidad. Dios suplirá en la necesidad. Todos nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar por momentos difíciles, pero Dios va a suplir en la necesidad. No sé cuál sea la necesidad que usted estés cruzando en este día, pero te advierto, te recomiendo que escuches este mensaje, porque Dios, a través de la palabra de Dios, nos habla que tengamos confianza, porque Él va a suplir en nuestra necesidad. Y antes de eso quisiéramos hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, usted y todos sus hijos y también su siervo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que me puedes dar para poder comunicar el mensaje de Dios para tus hijos, Señor. Gracias, Señor, te pido la gracia, la unción, la confianza y la convicción para poder llegar a los corazones de aquellas personas que hoy nos están escuchando, quizás por primera o segunda vez, o son los hermanos que ya tienen habituados sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Te pido por todos, Señor, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios suplirá tus necesidades. Mira, vamos a mirar en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Todos vamos a leer este versículo porque Dios va a suplir en la necesidad. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 17, 24 al 27? Dice la Biblia: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, gracias a Dios. Dios suplirá en cualquier necesidad. Y déjeme decirle, ¿verdad? Que este mensaje, yo estaba el otro día leyendo la palabra del Señor y ahí como que Dios me alumbró, me iluminó, ¿verdad? Porque pues la iglesia, todos nosotros estamos pasando por momentos difíciles y a veces en estos momentos difíciles necesitamos una palabra de ánimo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que yo estoy cruzando en este momento? Bueno, la palabra del Señor es el alimento y es lo que Dios tiene para darnos luz, para darnos fe, para darnos esperanza. Dios, a través de su omnisciencia, a través de su presencia, Él puede, ¿verdad?, intervenir en cualquier cosa que usted esté pasando. Por ejemplo, quiero mostrarle en este versículo una de las cosas que sobresalen o que me asombra de este versículo es, en esta historia, es la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Mire, había una necesidad en la vida de Pedro, en la vida de Jesús también, y dice la palabra del Señor que vienen y le preguntan acerca de pagar los impuestos, y Pedro quizás no tenía para pagar los impuestos ni los de él, mucho menos de los de Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios lo manda a un lugar. Fíjese, por ejemplo, el Señor, Pedro no llega contándole la historia a Jesús. Jesús ya sabía lo que había enfrentado Pedro. Y ya le habla de quién pagan los tributos los hijos, o quiénes pagan los tributos, los hijos de los reyes o los siervos. Entonces Pedro dice, pues son los siervos. Y entonces el Señor le dijo: ve a tal playa y vas a tirar el anzuelo y ahí vas a encontrar un pez que va a picar el anzuelo, y ese pez va a traer una moneda. Con esa moneda tú vas a pagar los tributos. Mire, hablamos de la omnisciencia de Dios. ¿Cómo Dios sabía dónde estaba esa moneda, ese tesoro?
Él sabía dónde estaba y él envió un pez directamente para que se comiera la moneda y para llegar exactamente donde Pedro iba a estar pescando, antes de que cualquier otro pez pudiera morder el anzuelo de Pedro, tenía que ser el pez que traía la moneda. Por eso yo digo, pues si Dios sabe, ¿verdad?, qué es lo que un pez trae en su vientre, pues la pregunta es, ¿cómo Dios no va a saber lo que yo traigo en mi corazón, lo que yo tengo en mi vida? Si el Señor, ¿verdad?, le dijo a Pedro, el pez trae una moneda, pues yo creo que Dios también sabe todo lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, los problemas, las necesidades que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que tener confianza porque Dios suple las necesidades. Y Dios quiere que le hable de esta historia. Y no solamente esta historia, voy a hablar algo otros versículos de la palabra del Señor, algo otras historias donde el Señor Jesucristo suplió todas las necesidades. Porque estas historias están escritas acá para que nosotros podamos agarrar aliento, para que podamos agarrar fortaleza y darnos cuenta que Dios se da cuenta de todo. Dios lo sabe todo, Dios sabe qué te duele, qué necesitas, cuál es tu problema que estás pasando en este momento. Y el mejor lugar para poder ir a buscar la respuesta para nuestros problemas, pues claro, está en la presencia de Dios. Y en este día yo creo que no es casualidad, Dios está aquí para ayudarte. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer cuando leo un versículo y cómo lo aplico a mi Biblia? A mi vida, ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque a veces leemos la palabra del Señor y no sabemos cómo aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Porque si nada más lo leemos y la leemos como una historia, como para cubrir esa parte de tiempo, pues de nada sirve que usted lea un texto y no lo sepa aplicar a su vida. Entonces, al leer un texto de la Biblia, debemos de hacernos preguntas o hacerle preguntas al texto como, ¿cómo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo se aplica a mi vida lo que yo estoy leyendo en este momento? ¿Existe alguna verdad que debo de creer en esta historia? Estos son preguntas que le debes de hacer a los versículos o que te debes de hacer a ti mismo. Por ejemplo, ¿existe un mandamiento que debo obedecer en esto que he leído? Esas son preguntas que te van a ayudar a tener más conocimiento de la palabra del Señor. ¿Existe alguna promesa en la que debo de confiar en este momento? Después de leer esa historia, ese texto de la Biblia, ¿existe algún ejemplo que debo de seguir? ¿Verdad? Porque para eso fue que nos dejó la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Existe alguna advertencia que debo de contemplar en este versículo? ¿Existe alguna actitud que debo de cambiar en mi vida? ¿Cómo me anima este versículo a mí o cómo me anima esta verdad? ¿Cómo hacer para aplicarlo a mi vida? Y también cómo hacer para poder animar a otros y aplicarlo a la vida de otros. Todas estas son preguntas muy importantes y usted va a poder entender más cuando usted se ponga a leer la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una necesidad, cualquier necesidad que te enfrentes, debes de hacer estas preguntas. Y déjame decirte que hablando de necesidad, pues no por ser hijos de Dios, no vamos a enfrentarnos a las necesidades. En estas pasajes o historias que vamos a contemplar, casi la mayoría eran hijos de Dios, pero también ellos pasaron por momentos de necesidad. Y como cristianos tenemos, ¿verdad?, que pasar por necesidades. Pero lo importante es aquí tomar la actitud correcta ante esa situación. Hay situaciones muy complicadas, hay situaciones muy difíciles que debemos, ¿verdad?, de entender, y Dios está ahí con nosotros para podernos ayudar en esas necesidades que estamos pasando. Por ejemplo, cuando la multitud, ¿se acuerda usted cuando la multitud tuvo hambre? Dice la Biblia que le seguía tanta gente al Señor Jesucristo y de repente, hermanos, se hizo tarde y la multitud tenía hambre, no tenía para comer. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿cómo les vamos a dar de comer si es una multitud y nosotros solamente tenemos dos peces y 5 panes? Le dijeron al Señor. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, tráiganmelos para acá. Y dice la Biblia que le entregaron los 2 peces y los 5 panes en las manos de Jesús. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia que hizo una oración. Y después les dijo, dale vosotros de comer.
Entonces ellos empezaron a darles de comer, pero algo sucedió, un milagro que jamás habían visto, que a medida que ellos entregaban la provisión, a medida que ellos ayudaban al hambriento, dice la Biblia, que el pan se reproducía. Dígame cómo, yo no sé, pero Dios hace milagros. Dios puede tomar cualquier cosa pequeña, cualquier cosa que tú tengas y proveer abundancia para ti, para los tuyos, para tus hijos, porque para eso es que fue escrita todas estas enseñanzas, ¿verdad? Yo no sé, pero dice la Biblia que entre más lo repartían, más se les multiplicaba, más se les multiplicaba. Y si usted conoce esta historia, dice la palabra del Señor que finalmente sobraron 12 cestas y le dieron de comer a más de 5,000, porque dice la Biblia que sin contar las mujeres y los niños. Ya me imagino que han de haber sido algunos 10,000. Solamente con 2 peces y 5 panes, el Señor multiplicó, porque Él es un Dios que puede suplir cualquier necesidad. Entonces, cuando tengas alguna necesidad, tú date cuenta que Él provee en abundancia. Lo importante es que nosotros tengamos fe. Usted se acuerda, por ejemplo, cuando la tormenta que estaba hundiendo el barco allí en alta mar, en Marcos capítulo 4, del 39 al 40, dice la palabra del Señor, hermano, que se estaba hundiendo aquella barca, dice la palabra del Señor, y los discípulos pues estaban desesperados, estaban atormentados. ¿Por qué? Porque los agarró una tempestad tan terrible, tan tremenda, que ellos perdieron toda esperanza de vida. Pero dice la palabra del Señor que despertaron a Jesús porque Jesús iba dormido en el mismo barco. Y yo pues al meditar en esto digo yo, Señor, nosotros también tenemos a Jesús en nuestras vidas. Un día lo invitamos a nuestro corazón y Él vino a morar, dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿se pueden levantar tormentas aún que Jesús vaya en la barca? Claro, porque ahí lo dice la palabra del Señor, que se levantó una tempestad, que se levantó una tormenta y el Señor aparentemente iba dormido, porque Él, ¿verdad?, quería saber cuánta confianza tenían sus apóstoles, sus discípulos, en medio de ese huracán, a ver qué iban a hacer. Y dice la palabra del Señor que uno de los apóstoles le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y él despertó y el Señor dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Dice que levantando su mano al viento cayó el mar, y hermanos, y se quedó quieto el mar y el huracán, las olas, todo quedó quieto. Hermano, ¿qué me quiere decir Dios con todo esto, hermano? Que Dios tiene protección para mi vida en medio de los huracanes, en medio de las tempestades. Hermano, yo no sé cuál sea el huracán que usted esté enfrentando, cuál es el problema que usted esté enfrentando, pero si el Señor tuvo poder para poder calmar el mismo mar impetuoso, hermanos, y decirle a la tormenta, calla y enmudece, ¿usted cree que Dios no va a tener poder para poderle, hermano, ayudar en ese problema, en esa tormenta que usted está pasando? Mas buscad, dice la Biblia, primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos fueron realmente al lugar correcto, hablaron con el maestro. Y cuando hablaron con el maestro, el Señor tenía una respuesta para ellos. Después ellos, dice la Biblia, que hasta Pedro cayó de rodillas y dijo, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Nunca habían visto un milagro de estos. Entonces a veces Dios nos deja pasar por estas ciertas tormentas, ciertos problemas, para poder dejar ver su mano a su favor y que usted tenga una fe grande, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban en peligro, Jesús apareció también en otra ocasión, ¿verdad?, en el mar. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a sus discípulos que vayan a la otra orilla? Y el Señor se fue a orar a la montaña, pero los envió anticipadamente a ir a otra isla. Y dice la Biblia que cuando ellos están pasando por el mar, en la parte quizás más difícil del mar, de repente se empezó a levantar una tempestad también no poca, una tempestad tremenda y terrible, hermanos. Y dice la Biblia que ellos hicieron todo lo posible y con toda su sabiduría, sus experiencias como marineros, como pescadores, y no pudieron hacer nada. La barca se hacía pedazos y dice la palabra del Señor que era ya noche. Entonces de repente, hermanos, en esa desesperación, en ese nerviosismo que tenían, en ese diciendo, pues aquí vamos a morir, se acabó todo, no sé por qué el Señor nos mandó solos,
no sé por qué se levantó esta tormenta, si vamos en la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que en lo más oscuro de la tormenta, de repente miraron un ser que venía caminando sobre las olas del mar. Y de tal manera que dice la Biblia que se espantaron y dijeron, es un fantasma. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo, paz a vosotros, tengan tranquilidad que yo soy. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, el más valiente, dijo, Señor, si tú eres el que estás ahí caminando sobre la mar, permíteme que yo vaya también y camine sobre las olas. Y el Señor le dijo, ven Pedro, lánzate. Y dice la Biblia que Pedro agarró valentía y saltó del barco y empezó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia. Pero en un dado momento dice que Pedro quitó los ojos de Jesús y puso sus ojos en la tempestad. Y cuando puso los ojos en la tempestad, empezó a hundirse. Y aquí realmente yo puedo aprender algo, ¿verdad? Porque cuando viene la tempestad es cuando nosotros tenemos que tener nuestros ojos fijos, puestos en el Señor Jesucristo. Y podemos caminar en medio de la tempestad, podemos caminar en medio del mar embravecido. Pero Él quitó los ojos de Jesús y puso sus ojos en la tempestad. Y ahí donde estaba el problema, hermanos. Cuando puso sus ojos en la tempestad, la Biblia dice que empezó a hundirse. Y él dijo, sálvame que perezco. El Señor fue y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste tus ojos de mí? ¿Por qué dejaste que la tempestad te amedrentara, que la tempestad te pusiera de esa forma? Cuando uno, hermano, pone los ojos en los problemas, no se va a arreglar nada. Si tú pones los ojos en los problemas, probablemente en este momento tú estés pasando por alguna tempestad. Déjame decirte que en medio de la tempestad va Jesús. Aunque venga la tempestad, tú tienes que tener fe en Dios y decir, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que esta tempestad no me va a ahogar, no me va a hundir, porque es más poderoso el que está conmigo. Eso es tener fe. Pero Pedro quitó los ojos de Jesús y puso sus ojos en el problema. Y cuando puso sus ojos en la tempestad, en el problema, empezó a hundirse. Por eso, hermanos, en este momento, si usted ha quitado los ojos de Jesús por los problemas que vienen a su vida, déjeme decirle que va a tener que voltear otra vez a Jesús y poner su fe en el Señor Jesucristo. No vaya a ser que el Señor le diga, hombre de poca fe. Dios vendrá a tu ayuda en la hora necesaria. No estás solo, vas a pasar por momentos difíciles, claro que los voy a pasar, pero en estos momentos difíciles el Señor estará con nosotros. Por ejemplo, cuando Pedro necesitó el dinero para pagar sus impuestos, Jesús lo envió a pescar y pescó un pez que tenía suficiente oro para pagar sus impuestos y hasta los impuestos de él. Por eso dice ahí la palabra del Señor, hermano, que Jesús es omnisciente, Dios lo sabe todo, Jesús no lo abandonó. A Pedro, hermano, mire, Jesús lo pudo haber mandado a que le dijera a los fariseos, ¿saben qué? O a los recobradores, espérenme unos días, más adelante les voy a pagar. No lo mandó a que alguien le hiciera un préstamo, o no lo mandó al banco desesperado a ver si tenían algún recurso. Sin embargo, hermanos, el Señor solamente le dijo, ve al mar y tira el anzuelo, y yo voy a preparar todo para que un pez venga y muerda el anzuelo, y ese anzuelo va a traer una moneda de oro. Y con eso vas a pagar todo. Entonces Dios me sacará adelante por medio de esta historia. Él me está diciendo, yo te voy a sacar adelante cuando no tengas para pagar tus deudas. Yo te voy a sacar adelante, pero tienes que confiar en mí. Pastor, pero es que yo no sé cómo, yo tampoco sé cómo, pero la Biblia nos registra que Pedro no sabía cómo. Pedro probablemente podía haber ido a la prisión, pero sin embargo tenía Dios una solución para Pedro, para solventar todas sus necesidades. Otra de las historias muy bonitas está en Segunda de Reyes capítulo 4, donde dice la Biblia que los hijos de aquella mujer viuda iban a ser llevados como esclavos porque había una deuda que su esposo ya había muerto y no se había pagado esa deuda. Entonces vino el deudor, hermanos, y como no tenía para pagar aquella deuda, dice la palabra del Señor, que el deudor dijo, me voy a llevar a tus 2 hijos como esclavos para que sean mis siervos hasta que pagues toda la deuda. Y imagínese usted, aquella mujer recién
muerto su esposo y después le quita a los 2 hijos y los llevan como esclavos. Esto sí era un problema muy grande, hermanos, pero gracias a Dios que cuando nosotros tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tiene una puerta de salida en medio de cualquier necesidad que esté pasando. Y esta historia a mí me edifica, esta historia me da fe para darme cuenta que Dios, hermanos, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas de gloria. Y dice ahí el versículo de 2 de Reyes 4 del 1 al 7, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que los justos caminan en su integridad, luego sus hijos son dichosos, son bienaventurados. Este hombre ya había muerto, sin embargo, hermanos, Dios bendijo a sus hijos por las oraciones quizás de su padre. Porque, hermanos, cuando un hombre, aun que tu esposo haya muerto, aun que algún familiar tuyo, a tu papá, tu mamá o algo hayan muerto, déjame decirte que las oraciones de ellos todavía siguen en el cielo, porque dice la Biblia, bienaventurados los que mueren en esta hora, dice, pero sus obras siguen, hermano. Entonces esta mujer dijo, tú sabías que tu siervo, mi esposo, era temeroso de Dios. Y ha venido mi acreedor para tomar a mis 2 hijos por siervos. O sea, se los iba a llevar como esclavos para que le sirvieran por toda la vida. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, no tenía una solución Eliseo, pero Dios le dio una revelación y le dijo, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, pues tu sierva solamente no tiene ninguna cosa primeramente, solamente en la casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, no pocas, de tus vecinos. Ve y trae todas las vasijas que puedas y entra tú y enciérrate tú con tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue aquella mujer y cerró la puerta. Mire, aquella mujer no altercó, no le dijo, pues ¿qué voy a hacer yo trayendo vasijas vacías de mis vecinos? ¿Qué voy a hacer? Pero sin embargo aquella mujer obediente y humilde, dice la Biblia, que mandó a sus hijos a traer vasijas vacías y empezó, ¿verdad? Cerró la puerta y le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Traigan las vasijas. Y de una vasija que tenía muy poquito aceite, dice la palabra del Señor, que empezó a poner aceite en todas las demás vasijas y el milagro sucedió. Dice la Biblia que no se acababa el aceite seguía fluyendo y hubo tanta provisión en ese día que dice la palabra del Señor que se llenaron todas las vasijas de aceite, las que trajeron de sus vecinos y aquella mujer, dice la Biblia, que le dijo a sus hijos, traigan más vasijas y ellos dijeron, ya no hay más vasijas. Y entonces ahí el profeta, ¿verdad? Luego vino y le dijo, paga tu deuda a tu acreedor y tú y tus hijos vivirán con lo que quede. Entonces Dios, hermanos, está dispuesto en su necesidad, hermanos, a bendecirlo. Pero hay una advertencia, hay una contraseña. ¿Usted está dispuesto a obedecer la palabra del profeta? ¿Está dispuesto a obedecer la palabra que Dios le predica a través de los domingos, a través de este momento? Porque ella pudo haber dicho, no, yo no puedo hacer eso. Eso es fuera de lo común, no le hallo sentido. Sin embargo, ella, aunque no lo entendía, no sabía por qué le había pedido eso el profeta, ella en obediencia, dice la Biblia, que mandó traer todas las vasijas de los vecinos, luego cerró la puerta y hizo conforme a lo que el profeta le había dicho. ¿Y qué cree que pasó? Cuando esa mujer hizo conforme a lo que el profeta le había dicho, el milagro empezó a fluir, hermano, el aceite empezó a rendir, hermanos. No me explico cómo fue, pero Dios tiene siempre una respuesta para sus hijos que son obedientes, gloria a Cristo Jesús, porque dice la Biblia, nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando el pan. Y estas historias son para usted que está pasando por esa necesidad, que usted dice, ¿qué hago? No sé cómo pagar la renta, no sé cómo pagar los biles, no sé cómo salir de esta. Déjeme decirle que usted va a tener que clamar al Señor. Mire, en los tiempos, por ejemplo, en otros tiempos, hermanos, en Israel dice la palabra del Señor que Dios los dejó pasar por muchas necesidades,
por muchos problemas, hermano, en el desierto, pero Dios iba dando a conocer en el desierto. Dios los iba bendiciendo en el desierto, hermano. ¿Por qué? Porque a través de los problemas uno puede ver la mano bondadosa de Dios, la mano misericordiosa de Dios. Así que cuando estés pasando por algún problema, hermanos, no desistas, no te rindas, hermano. Muchos hermanos cuando están pasando por algún problema abandonan al Señor, pero tú mantente firme. Pablo, hermanos, en medio de las situaciones, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las cárceles, hermano, él se afirmó en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que su destino era un destino eterno, hermano. Hay mucha gente que cuando viene el problema se van de la iglesia, dejan al Señor, ya no vienen a una célula, a un grupo, hermanos, y déjeme decirle, hermano, que lo pierden todo. ¿Problemas va a haber? Sí, claro que los va a haber. Pastor, vamos a tener problemas. Pero lo más glorioso es de que no vamos solos en medio de los problemas. En medio del problema va nuestro proveedor, va nuestro Jehová Jireh, gloria a Dios, nuestro sustentador. Así que, hermanos, nuestro destino no está aquí en la tierra. En esta tierra solamente va a haber pruebas, va a haber tentaciones, va a haber luchas, porque Dios está afinando nuestro carácter aquí en la tierra. Y no nos podemos quedar, ¿verdad?, extranjeros en esta tierra, porque dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, o sea que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, mas nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Eso lo dice la palabra del Señor allí en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no está aquí en este condado, no está en Estados Unidos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos, aleluya. Mire, cuando alguien se viene de Centroamérica, de México, y que se viene a los Estados Unidos, ellos vienen con la intención de pasar el país, de estar en el país de Estados Unidos. Yo recuerdo cuando yo me vine a los Estados Unidos la primera vez, yo, hermanos, me regresó migración como unas 5 veces. Tuve que intentarlo y volverlo a intentar, y yo me sentía ahí en Tijuana, decía yo, no, pero es que yo no vine para quedarme en Tijuana, yo no vine para quedarme a la mitad del camino, yo vine porque yo quiero llegar a los Estados Unidos y algún día ser un ciudadano de los Estados Unidos, hermano. Entonces eso fue lo que me ayudó a ser perseverante todas las mañanas, buscando a alguien más, buscando por un lado, buscando por otro, porque mi ciudadanía no era Tijuana, mi ciudadanía era los Estados Unidos. ¿Acaso a usted se le ha olvidado cuál es su ciudadanía? ¿Cuál es su destino final? ¿Acaso usted se ha olvidado que nuestro viaje no es, hermanos, aquí corto? Nuestro viaje es en la patria celestial. Nunca permita que los tiempos de crisis hagan, hermano, perder la paz en su vida, perder la confianza del Señor en su vida, hermano. Usted agárrese del Señor, porque el Señor Jesucristo quiere llevarnos a las mansiones celestiales, a la patria celestial. Allá está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. La ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que, hermanos, Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria, como lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria. ¿Usted lo puede creer, hermanos? Usted no ha visto, hermanos, aleluya, durante todos los años que usted le ha servido a Dios, que Dios ha suplido todas sus necesidades. Y dice todas nuestras necesidades, no todos nuestros caprichos, porque hay gente que está encaprichada, quiere tener esto, quiere... No, Dios mira tu necesidad y Él suple tu necesidad. Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Pero dice la Biblia, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria. No se preocupe por el día de mañana, no se preocupe, hermano, que Dios ya lo prometió y Dios lo dijo y lo va a hacer, y Dios lo prometió y lo va a llevar a cabo. Yo creo en Él, hermanos. Por eso Dios va a suplir toda necesidad de nuestras vidas. En estos momentos que estamos pasando por valles, hermano, de hambre, de tempestuosos, hermano, por valles, hermano, inexplicables, déjeme decirle que el Señor vuelve a decir, mi Dios suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No busque la bendición, busque al Dios que da la bendición, porque mucha gente, hermano, busca las bendiciones, pero no quieren buscar a Dios. No, la Biblia nos dice este principio en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os te serán añadidas. Entonces, no te fijes en buscar la bendición, las añadiduras. Fíjate en buscar a Dios, conságrate a Dios, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dios debe de ser el primero, el número uno en mi vida, hermanos, aleluya. Por eso, hermanos, cuando llegamos a la casa del Señor, nosotros podemos tener muchas cosas que hacer, y probablemente tienes muchas cosas que hacer en tu vida, pero déjame decirte una cosa, Dios es primero. Desde la mañana nos levantamos a orar, Dios es primero. Hay que leer la palabra de Dios porque Dios es primero, y dice la palabra del Señor que si nosotros lo buscamos como buscamos la plata, como buscamos el oro, encontraremos a Dios y vamos a entender el conocimiento del Señor. Dice, porque todo el que me busca me halla, el que me llama se le abre, el que me busca me encuentra, hermanos. Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, mucha gente llega a las iglesias buscando que Dios le ayude, y una vez que recibe la ayuda, una vez que Dios suple su necesidad, una vez que Dios lo sana, una vez que a veces llegan los jóvenes buscando una mujer para casarse, una vez que tienen su matrimonio, entonces dejan al Señor. Hermano, qué horrible es eso, hermano, porque necesidades vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, hermano, mientras viva, yo me decidí buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién va a suplir mis necesidades el día de mañana? El día de mañana que esté enfermo, que esté en un hospital, que no tenga para la renta, que me corran del trabajo, que ya no tenga fuerzas. Yo tengo que buscar a Dios, hermano, porque Dios dijo, hasta las canas te soportaré. Hermano, hasta las canas te sostendré. Dios, hermano, no se le ha cortado la mano de Dios para salvar. Mire, el hermano Abraham, dice la palabra del Señor, que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos a una edad ya de 75 años, hermano, más viejo que yo, hermanos. ¿Qué iba a hacer Abraham, hermanos, en un desierto? ¿Qué iba a hacer Abraham? Iba a dejar su tierra, su parentela, su familia, todo lo iba a dejar por el Señor. Pero dice la palabra del Señor que Abraham no preguntó, se levantó temprano, ensilló su mula, ensilló su caballo, su burro, y dice la Biblia que empezó a caminar sin saber a dónde iba, hermanos. Y Dios, hermanos, lo bendijo tan grandemente como nunca se había imaginado, porque Dios está presto para bendecir a sus hijos que obedecen, hermanos. Aleluya. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, dice el Salmo 37, verso 4, y Él te guiará, Él te bendecirá, aleluya. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sostendrá. Por eso, hermanos, en el Salmo 1 dice la Biblia, bienaventurado el hombre que busca, hermano, que no anda en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, dice la Biblia, medita de día y de noche. Oh, pero ahí viene la bendición. Será como un árbol plantado junto a las riberas de las aguas, dando su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos, aleluya. Yo le voy a Cristo, hermanos, porque en Cristo nadie pierde, en Cristo, hermano, todos ganamos, hermanos, y más que estamos pasando por tanta necesidad. Y aunque no estuviéramos pasando por necesidad, hermano, yo busco al Señor porque Él va a suplir todas mis necesidades. A veces decimos, pastor, pero ¿cómo Dios va a suplir mis necesidades? ¿Cómo es? Mire la situación que estoy pasando. Si Pedro me hubiera de haber preguntado acerca de los impuestos, pues yo le hubiera dicho, pues yo no sé qué vas a hacer, de dónde vas a sacar el dinero. Si los discípulos me hubieran de haber dicho, calma la tempestad, yo no sé cómo voy a calmar tu tempestad. Si la viuda me hubiera de haber dicho, me haber pedido un consejo, me van a quitar a tus hijos, yo no sé cómo vas a suplir, porque yo no tengo la respuesta. Si tú me preguntas, hermanos, por tu necesidad, tampoco tengo la respuesta, pero ¿sabes qué? Solamente una cosa te digo: busca el reino de Dios y su justicia, porque Dios, mantente confiado. Alguien dijo que Dios aprieta pero no ahorca. Mantente confiado. Ante cualquier problema, ante cualquier situación que estés pasando, tú solamente confía en el Señor y Él hará, dice la palabra del Señor. Encomienda al Señor tu camino, encomienda este problema, esta necesidad que estés pasando, y luego, después que has orado por esta necesidad, iglesia, hermano, amigo, encomienda a Dios tu necesidad y luego confía en Él. Y cuando Dios mire esa parte, dice, y Dios hará.
Porque si yo encomiendo a Dios mi camino y sigo todavía nervioso y sigo sin dormir y sigo preocupado, Dios no se va a mover, porque dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Así que en este momento, si usted está pasando por algún momento difícil, déjeme decirle que vamos a orar por usted para que usted le ponga su necesidad a Dios. Confía en Él y luego Dios se va a mover. Yo no sé cómo, no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero le aseguro que Dios se va a mover en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es poderoso. Dios es eterno. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de las minas. Él es el dueño de todo. Y Él puede mover un pez, Él puede mover una tempestad, Él puede mover lo que sea, hermanos, hasta puede mover un impío para que le tenga misericordia, para que hasta, hermanos, se mueva proveyendo. Por ejemplo, cuando Israel iba a salir de Egipto, dice la Biblia, no llevaban dinero. Sin embargo, Dios movió el corazón de Faraón y de todos los egipcios para que le entregaran todas sus riquezas a ellos y se salieran, porque para Dios no hay nada imposible. Así que confía en el Señor, porque Dios hará. Él es Jehová Jireh y quiere decir Dios proveerá. Eso es lo que Dios hace. Si Dios pudo proveer en el desierto, si Dios pudo proveer, hermanos, para los discípulos, si Dios pudo proveer para la viuda, ¿cómo no va a proveer para tu vida? Si tú tienes al mismo Dios, tú tienes fe en Dios, y Dios dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, hermanos. Yo no sé si vas a creer esta verdad. No sé cómo salir adelante, pero cree esta verdad, que Dios te va a sacar adelante. No sé cómo calmar esta tempestad, pero sigue adelante, que la tempestad se va a calmar. No sé cómo le voy a dar de comer a mis hijos, pastor. Tú sigue adelante confiando que nunca he visto un justo desamparado ni sus hijos mendigando el pan. ¿Cómo pagar mis deudas? Yo no sé cómo vas a pagar tus deudas, pero aquí hay un Dios que dice, no te preocupes por el día de mañana. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria. Los discípulos pudieron hundirse, pero sin embargo, hermanos, el Señor los sacó adelante. La viuda se pudo ver muerto de hambre, pero el Señor la sacó adelante. Pedro pudo ir, hermanos, a la cárcel, pero el Señor, hermanos, le suplió la necesidad. Así que no temas al día de mañana, no temas a lo que estás pasando el día de hoy. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria. Él es digno de confianza, Él es digno de adoración, Él es digno, hermano, de que tú pongas tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias a Dios. Espero que este mensaje no se quede ahí en el archivo del olvido. Espero que este mensaje te dé paz, te dé esperanza, y que hoy el problema que estés pasando, no es casualidad que Dios me haya dado este mensaje. Él sabe que estás pasando por una necesidad. También Él sabe que te estás desesperando. Él sabe también que estás tratando de hacer cosas que no es por ahí. Te puedes meter en más líos, en más problemas. ¿Por qué no oramos a Dios y le ponemos tus cargas, le ponemos nuestras necesidades delante del Señor? Y ¿sabes qué? Él hará. Él se moverá. Él moverá mar y tierra. Si no escatimó darnos a su Hijo en la cruz para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te serán añadidas. Vamos a orar, iglesia. Vamos a poner en las manos del Señor todas las necesidades que usted haya traído. Bueno, usted está haciendo una parte que a Dios le agrada, y es poner su oído atento. O es prender esa televisión y escuchar el mensaje con atención. Eso significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de su justicia, porque ellos serán saciados. Y Dios va a premiar tus esfuerzos. Dios va a bendecir tu vida. Donde quiera que estés, yo sé que muchos me escuchan desde otros estados, desde otros países. Bueno, Dios es el mismo donde quiera. Y Él ha dispuesto que tú abras este canal y que escuches este mensaje para decir: hijo, confía, no te enfermes, no te desesperes. No me hagas decirte hombre de poca fe. Ten fe que te voy a sacar adelante, gloria a Dios. Así que vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos ahí donde están. Y vamos a ponernos en las manos del Señor. No sé cuál sea tu necesidad, pero aquí estamos, Señor. En este momento, Señor, yo no sé cuál sea la necesidad de tus hijos, la necesidad de aquellos que están, Señor, mirando este mensaje, Señor. Pero yo no creo en accidentes, Señor, oh Dios mío. Tú eres un Dios que todo lo preparas, que todo lo tienes ordenado. Y tú tenías este mensaje para tu pueblo, para tus hijos, para aquellos que
están confundidos, no hayan hacer con tantas problemas, necesidades, están corriendo de un lado a otro, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos mantengan la calma, Señor. Tú vas a llegar a tu debido tiempo, Señor. Tú los vas a sacar adelante después de que hayamos pasado por una prueba, Señor. No nos darás pruebas más de lo que nosotros podemos sobrellevar, sino que juntamente con la prueba darás la salida para poder soportar en el día malo, Señor. Y en este momento pongo a tus hijos en tus manos. Cada problema, Señor, está en tus manos, Señor. Para algunos, Señor, oh Dios mío, hoy es el último día de ese problema porque tú les vas a dejar ver tu mano. Otros probablemente tienen una semana más, 2 semanas, Señor, pero tú no nos vas a dejar desamparados. No nos vas a dejar a medio camino, Señor. Nuestro destino es la patria celestial. No permitas que nos quedemos a la mitad de la frontera. No permitas que nos quedemos, Señor, aquí en la tierra, Señor. Puesto los ojos en Jesús, hasta allá es donde tenemos que luchar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, como dijo Pablo. Así queremos acabar todo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a este pueblo, que mantengas el ánimo de tus hijos, Señor, oh Dios mío, que nos mantengas fervientes, Señor, con mucha fe adelante, dando testimonio. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret por ese problema que está pasando mi hermano, mi hermana, este joven. Te pido, Señor, que pongas tu mano sobre ese problema y que en este momento, Señor, venga una convicción, una confianza de que todo va a salir bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que alabamos tu santo nombre y bendecimos tu misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra que a mí me ha alimentado y seguramente ha alimentado a tus hijos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Qué privilegio, qué bendición, ¿verdad? Dios suplirá, Dios nos va a ayudar en medio de cualquier necesidad, porque Él ya lo ha dicho y ya lo ha prometido. Bueno, lo esperamos el día sábado, el día mañana, sábado de 6 a 8 hay oración en el santuario, en la casa de Dios, de 6 a 8. Y el domingo, pues ya sabe que a las 9 y a las 11 tenemos la palabra del Señor. Ya tenemos para este próximo domingo el tercer mensaje de Transformados, para que no se lo vaya a perder. Yo sé que se puede quedar en su casa, pero nunca es igual. Cuando uno está en la casa de Dios, alabando a Dios con esa música y todos los hermanos, realmente es otro nivel. Así que los esperamos en el nombre del Señor Jesucristo y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.